Esto pasó hace un mes. Decidí mudarme a un vecindario antiguo, lleno de encanto y misterio. Siempre he sido una coleccionista de objetos vintage. Desde pequeña busqué tesoros olvidados. Así que, tan pronto llegué, me emocioné por explorar las tiendas de segunda mano de la zona. Nunca pensé en lo que encontraría. En mi primera visita a una tienda de antigüedades, vi un espejo de mano, polvoriento y con un marco de bronce desgastado. No parecía especial, pero sentí que debía llevarlo a casa. Me miré en el cristal y una extraña sensación me recorrió. Pensé que era solo mi imaginación, pero algo no estaba bien. Era solo un espejo, ¿no? Después lo dejé pasar. A medida que me asentaba en mi nuevo hogar, compré más cosas. Encontré una lámpara de pie que encajaba perfectamente en el salón y una máquina de escribir que perteneció a una escritora local. Pero, después de un tiempo, la atmósfera cambió. La primera noche, escuché risas infantiles que parecían flotar en el aire. Miré por la ventana y solo vi oscuridad. Mi corazón latía rápido. No sabía si estaba soñando o si realmente algo raro ocurría. Después, compré un jarrón en una venta de garaje. Era bonito, pero cosas extrañas empezaron a suceder. Un día, lo encontré en la cocina en lugar de la mesa del salón donde lo había dejado. Intenté convencerme de que lo había movido, pero había una sensación en el aire, como si los objetos estuvieran vivos. A veces pensaba que sonreían. Las fotografías fueron lo peor. En una compra, encontré una caja llena de imágenes familiares viejas. Pronto noté un detalle extraño. Una mujer en una de ellas tenía un parecido inquietante conmigo. Cuando la miraba, sentía que me estaba llamando. Su mirada parecía moverse, como si la fotografía estuviera viva. Esa sombra de incertidumbre me seguía, y no podía escapar. Todo se volvió tan inquietante que decidí regresar a la tienda de antigüedades. Pensé que el espejo era la raíz de todo. Cuando entré, un escalofrío me recorrió. La dueña me miró fijamente y me preguntó: ¿lo sabías, verdad? ¿Por qué compraste lo que no entendías? Fue un momento extraño. El aire se volvió denso y no supe si quedarme o salir corriendo. La dueña sonrió. Su expresión era inquietante. Esos objetos tienen historias, y tú ya eres parte de ellas. Al darme la vuelta para salir, vi, justo reflejado en el espejo, que alguien estaba detrás de mí. No había nadie allí. Sentí que mi corazón se detuvo. Intenté salir rápido, pero no podía dejar de mirar el espejo. Algo o alguien me estaba reteniendo. No puedo olvidar esas compras. Cada objeto parece tener vida. Cada vez miro a mi alrededor, siento que me observan. Tal vez estos objetos antiguos son un misterio que nunca debería haber destapado. Capítulo 2. Una sombra del pasado. Esa noche regresé a casa inquieta. La dueña de la tienda resonaba en mi mente, como un eco. ¿Ya eres parte de ellas? ¿Qué significaba eso? Me acosté, pero no pude dormir. Cada pequeño ruido me mantenía alerta. Sentía que los objetos a mi alrededor estaban en constante movimiento, como si me evaluaran. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y nublado. Abrí las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco, pero el ambiente seguía pesado. Decidí salir, necesitaba despejarme. Caminé por las calles del vecindario, pero cada rincón me recordaba la tienda de antigüedades y todo lo que había traído a casa. Me detuve en una pequeña cafetería. Mientras tomaba un café, noté algo en una mesa cercana. Era otro objeto antiguo, un relicario pequeño, con intrincados grabados en la tapa. Atraída por su aire misterioso, me acerqué. El dueño de la cafetería me vio y con una sonrisa amistosa me dijo que había sido parte de la colección de un viejo explorador. Dicen que guarda secretos, agregó, guiñando un ojo. Lo compré sin dudar, pero cuando lo sostuve en mis manos, sentí una electricidad recorrerme. La sensación era extraña, como si estuviera conectado a algo más profundo. Decidí llevar el relicario a casa. En el camino de vuelta, las risas infantiles de la noche anterior volvieron a resonar en mi cabeza. No pude evitar mirar sobre mi hombro, como si esperara ver algo. Al cerrar la puerta detrás de mí, el antiguo espejo parecía observarme, haciéndome sentir pequeña. Coloqué el relicario en la mesa del salón. Estaba ansiosa por abrirlo, pero la idea me inquietaba. Tal vez ocultaba algo que no quería descubrir. En un momento de valentía, decidí girar la tapa. Lo hice lentamente, como si temiera lo que pudiera salir.
Dentro, encontré un pequeño trozo de papel arrugado, lo desdoblé y una nota escrita a mano apareció. Decía: no mires a los espejos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir con eso? En ese instante, un viento repentino sopló a través de la habitación, haciendo que la lámpara de pie titilara. Miré rápidamente hacia el espejo. Mi reflejo era el mismo, pero había algo más. En la esquina oscura, una sombra se movía. No podía ser real. Parpadeé y la sombra desapareció. Sentí que mi respiración se volvía irregular. Cerré los ojos un momento, intentando calmarme. Cuando los abrí, todo parecía normal, pero el relicario estaba frío al tacto. Decidí guardarlo, pero mientras lo hacía, mi mente no podía dejar de pensar en la mujer de la fotografía. Esa figura enigmática que parecía querer decirme algo. Esa noche me senté en el sofá, rodeada de mis objetos antiguos. Tomé la decisión de investigar más sobre la mujer de la fotografía, sobre su historia. Quizás eso ayudaría a desentrañar el misterio. Abrí la caja de fotos, mirándolas una a una. Sospechaba que había una conexión más profunda y temía descubrirla. Mientras inspeccionaba las imágenes, noté una sombra en la esquina de la última foto. Era pequeña y sutil, pero estaba ahí. Mi inquietud creció. ¿Era la misma sombra que había visto en el espejo? Entonces, un ruido sutil me hizo girar. Era un susurro, casi inaudible, pero claro como el cristal. «Ven a mí», decía. El aire se volvió helado y la sensación de una presencia se hizo más fuerte. Ahora sabía que no podía ignorar los objetos. Tenía que enfrentarme a ellos, una y otra vez, hasta entender la historia que llevaban consigo. Y el relicario, una historia que apenas comenzaba a desvelarse, parecía ser solo el principio. Capítulo 3. Espejismos reveladores. La noche estuvo llena de insomnio. Apenas cerré los ojos, la imagen de la mujer de la fotografía y su sombra se enredaron en mi mente como hilos de pesadilla. Desperté al amanecer con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabía qué. El relicario y la nota pesaban en mi conciencia, obligándome a enfrentar la realidad. Tenía que averiguar más sobre los objetos antiguos que había recolectado. Después de desayunar, me dirigí a la biblioteca del vecindario, un lugar que solía frecuentar en mi infancia. Siempre había considerado la historia un refugio, un lugar seguro, pero en esa ocasión me sentía inquieta. La bibliotecaria, una mujer mayor y sabia, me miró a través de sus gafas y sonrió al reconocerme. ¿Buscando algo en particular?, preguntó, con un tono que parecía insinuar que sabía más de lo que parecía. «Nadie es tan curioso como tú», agregó, señalando un viejo libro que reposaba en una mesa cercana. Decidí no comentarle nada sobre el relicario. Me sentía vulnerable, como si compartir mi experiencia la hiciera más real. Me sumergí en libros sobre antigüedades, supersticiones y objetos con historia. Encontré algunas referencias sobre relicarios, mencionando que se utilizaban para guardar recuerdos y secretos. La idea de que un objeto pudiera contener algo tan profundo me intrigó y asustó al mismo tiempo. Pero no encontré nada sobre la advertencia de no mirar a los espejos. Cuando por fin dejé la biblioteca, estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no noté el cielo despejado, que contrastaba con la neblina de mi mente. El día transcurrió sin incidentes hasta que, por la tarde, decidí volver a casa. Pero algo me detuvo, un pequeño mercadillo apenas visible en una esquina. Curiosidad me llenó y sin pensarlo dos veces entré. Las mesas estaban llenas de objetos de todo tipo. Pero algo llamó mi atención de inmediato, un marco de espejo antiguo. Sus bordes estaban adornados con filigranas doradas y aunque estaba cubierto de polvo, se veía majestuoso. Me acerqué y lo observé de cerca. Reflexiones deformadas danzaban en la superficie y por un instante sentí que esas sombras querían comunicarse conmigo. Al instante recordé la advertencia del relicario: no mires a los espejos. Sin embargo, mis dedos se sintieron atraídos al marco, como si tuviera su propia vida. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Sin pensarlo más, lo compré y regresé a casa, satisfecha pero inquieta. El relicario aún reposaba en la mesa, frío como antes. Lo observé junto al nuevo espejo. Algo dentro de mí pulsaba. Me senté en el sofá, el relicario en una mano y el espejo en la otra. Al principio,
Solo los miré. Pero luego, una necesidad insaciable me llevó a abrir el relicario de nuevo. Esta vez no había nota, solo un pequeño objeto dentro, un medallón con la imagen de la misma mujer de la fotografía. La historia empezaba a tomar forma, pero había algo oscuro en su mirada. Puede que aquel medallón fuera la clave, pero una voz en mi interior me decía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Decidí que necesitaba más respuestas, así que busqué en el espejo mientras el medallón dormía en mi mano. Observé mi propio reflejo, pero al fondo la sombra era más intensa, casi tangible. Una figura emergió lentamente. El rostro de la mujer apareció, sus ojos fijos en mí. «Ven a mí», dijo de nuevo, pero esta vez no era un susurro, era claro, estaba invitándome. Mi pulso se aceleró. ¿Era un reflejo? ¿Una presencia? Cuando decidí dar un paso atrás, sentí que un frío recorrió mi espalda. Algo dentro de mí sabía que no estaba sola. La puerta de la habitación se cerró abruptamente, como si algo la hubiera empujado. Mi respiración se detuvo. Ahora no solo tenía que enfrentar la historia de la mujer y el relicario, tenía que enfrentar lo que habitaba en los espejos. En ese momento comprendí que los objetos que había recolectado estaban más vivos de lo que imaginaba, y que mi propia historia se entrelazaba con la suya de maneras que todavía no podía comprender. Todo empezaba a desmoronarse, y el misterio se profundizaba. Pero el eco de aquella voz no me dejaría en paz. ¿Qué pasaría si decidía seguir su llamado? Capítulo 4. La llamada. Estaba paralizada. La figura de la mujer continuaba mirándome desde el espejo. Sus ojos se llenaban de una mezcla de anhelo y desesperación. ¿Qué quería de mí? Mis pensamientos se agolpaban y sentí que la habitación giraba. La unificación de mis miedos y curiosidad chocaba dentro de mí. ¿Debía acercarme o alejarme? Recordé el medallón. Instintivamente lo sostuve más cerca, como si pudiera protegerme de lo desconocido. Los símbolos grabados en su superficie brillaron tenuemente. Mirando su imagen, comprendí que la mujer en el espejo y la del medallón eran la misma. Su mirada parecía gritarme que había algo más detrás de su historia, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. «¿Por qué estás aquí?», murmuré sin pensar. La habitación estaba en silencio, pero su vista permanecía fija en mí, y fue entonces cuando comprendí que no todo estaba perdido. Tal vez, al responder a su llamado, podría descubrir la verdad. Así que me acerqué al espejo. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad me impulsaba. El frío se intensificó a medida que me aproximaba. La voz resonó nuevamente, más clara que antes. «Ven a mí». Era un llamado más profundo, como un canto de sirena. Alzó la mano, extendiéndola hacia el vidrio, como si la distancia entre nosotras no fuera más que una ilusión. Yo temía cruzar esa frontera. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar lo que podría significar, pero a la vez había un fuerte deseo de comprenderlo todo, de desenterrar la historia que habían dejado enterrada. Cuando las puntas de mis dedos tocaron la superficie, el espejo vibró ligeramente. Me quedé sorprendida al descubrir que no era un reflejo, sino una especie de portal. La imagen de la mujer parecía distorsionarse, como si tratara de atravesar el cristal. «¡No!», grité de repente. Retrocedí, incapaz de procesarlo. Mi instinto de supervivencia estalló en mí, como un grito dentro de mi cabeza que decía que tenía que alejarme. En ese momento, el relicario se deslizó de mi mano y cayó al suelo. El medallón salió disparado, y al tocar el suelo, la habitación se llenó de un sonido vibrante que reverberó en las paredes.
Los espejos en todas partes comenzaron a temblar, como si estuvieran respondiendo a la confrontación. «¡Suéltalo!», resonó una voz detrás de mí. Me di la vuelta, encontrando que la puerta había quedado entreabierta. Allí, por el marco, apareció una figura oscura, un hombre con ojos que ardían en un tono casi sobrenatural. Era la primera vez que sentía verdadero terror. «¿Quién eres?», pregunté, incapaz de ocultar mi miedo. «Soy quien mantiene a raya lo que habita en los espejos», dijo, acercándose, expandiendo una sombra sobre mí. «Pero parece que te has ido demasiado lejos». Mi mente buscaba respuestas, pero solo hallaba preguntas. ¿Qué iba a hacer con el relicario, el medallón y el espejo? ¿Y qué iba a pasar ahora que había activado algo irracionalmente peligroso? Pero antes de que pudiera formular más palabras, el hombre extendió su mano hacia el medallón. «Debes renunciar a esto. No sabes en qué te has involucrado». La intensidad del momento era abrumadora, pero ya estaba en la orilla de lo desconocido. Darme la vuelta y regresar a la seguridad de mi hogar parecía imposible. «¡No puedo!», grité, el eco de mi voz resonando, mientras miraba al espejo, donde la figura de la mujer parecía desesperada por cruzar. La pregunta que permanecía en el aire era la misma. ¿Seguía su llamada o me protegía de lo que podía desatar? Y en ese instante, la decisión estaba a punto de romperse como el cristal que había estado atesorando. Capítulo 5. El oscuro latido. El silencio se interpuso entre el hombre y yo, denso, casi tangible. Las sombras danzaban a su alrededor, como si tuvieran vida propia. Mis manos temblaban, y el medallón a mis pies brillaba con un resplandor oscuro. No podía dejar que se lo llevara. Tenía que entender lo que había comenzado. «¿Por qué? ¿Qué es esto?», pregunté, intentando mantener la voz firme, a pesar de que el miedo se apoderaba de mí. El hombre me miró intensamente. «Es un vínculo, algo más que un simple objeto. Tu vida es parte de lo que se esconde detrás». «Esa imagen, no tienes idea de lo que está en juego». El espejo empezó a reproducir imágenes, recuerdos que no eran míos. Vi al niño que había sido, jugando en el jardín. La mujer detrás de mí parecía sonreírle. Mi interior se revolvió. ¿Era un eco de mi pasado o un presagio de lo que podía ser? «¡Deja de mirar!», grité, cubriendo mis ojos. Sin embargo, sentía que una fuerza me empujaba hacia el espejo, como si fuera un imán que se alimentaba de mi confusión. «Esa mujer», dijo el hombre, ahora más cerca, «no está buscando ayuda. Ella es parte de un ciclo. Ya ha hecho esto antes, ha llamado a otros. No puedes permitir que te atraiga». «¿A otros?», pregunté, sintiendo que podía perder el control en cualquier momento. ¿Cuántos habían caído antes que yo? Antes de ti, alguien más escuchó, alguien que se dejó llevar. Su voz se tornó grave, como el eco de un destino funesto. Ese deseo de conexión puede ser devastador. Un escalofrío recorrió mi columna. De repente, el espejo se agrietó. La imagen de la mujer se distorsionó mientras lanzaba una mirada suplicante. «¡Sálvame!». El grito traspasó la barrera del cristal, golpeando mi mente. «Cálmate». El hombre me tomó del brazo y me sorprendí al sentir su calor. «Debes decidir». Pero su advertencia parecía poco ante la creciente inquietud que emanaba del espejo. Lo que esperas encontrar puede no ser lo que deseas. «No sé qué hacer». La desesperación salió como un grito. La mujer me llamaba, dando forma a mis preguntas sin respuesta. ¿Acaso había una promesa detrás de esa mirada? ¿Qué sería lo que perdería si decidía dar un paso más cerca? «¡Detente!», rugió el hombre, su voz resonando con una ferocidad inesperada. La vibración se intensificó y el espejo comenzó a temblar. La habitación se volvió un vórtice de sombras y ecos de llantos perdidos. «Síguela y tu alma será parte de su historia». El medallón brilló intensamente y en un momento de claridad comprendí que mi elección no solo afectaría mi vida, sino que estaba conectada a aquellos que habían caído antes. Debía romper el ciclo. «¡No puedo rendirme!», grité, lanzándome hacia el medallón. Lo recogí del suelo, sintiendo su frío cada vez más cálido. «Esto es mío».
Era un momento delicado, una encrucijada. Al mirar al hombre, vi que luchaba con sus propias dudas, como si también él temiera las repercusiones de lo que estaba a punto de suceder. Si persistes, no habrá regreso, advirtió, pero su voz se perdió en el eco de la figura femenina que grita al instante: ¡ayúdame! La decisión estaba marcada por la tensión. Todo estaba en juego. Con el medallón en mano, tomé un profundo respiro. Cualquier gesto podría marcar el final o un nuevo comienzo. Fue entonces cuando el espejo tembló una vez más y algo oscuro comenzó a emerger, arrastrándome hacia el abismo. Atraída por una fuerza incontrolable, mis pies se movieron y sentí que cruzaba la línea entre lo real y lo cotidiano. Real y lo irreal. Mientras el eco de las palabras de advertencia se desvanecía, solo una cosa quedaba clara: no había ningún regreso. Capítulo 6. El abismo que se abre. El suelo se desvaneció bajo mis pies. Sentí que caía, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si una puerta se abriera en mi interior. Las luces del espejo brillaban intensamente, envolviéndome en un haz de colores distorsionados. Cerré los ojos, pero incluso a través de mis párpados, el resplandor se hacía imposible de ignorar. ¡Despierta! El grito del hombre se hizo eco en mi mente, pero no sabía si era una advertencia o un intento de salvarme. Tragué saliva con dificultad y la sensación de vacuidad se tornó en horror. Algo comenzó a tomar forma frente a mí. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré en un espacio oscuro, tan vasto como un océano infinito. Estaba rodeado de susurros, voces de dolor, llantos de desesperación. A mi alrededor, sombras flotaban, desplazándose con un propósito. ¿Dónde estoy?, murmuré, pero las palabras se perdieron entre los ecos. Una figura apareció lentamente. Era la mujer del espejo, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Miró hacia mí y extendió su mano, como si esperara que yo la sujetara. No sabía si debía confiar en ella. «Ayúdame», repitió, su voz desgarradora atravesando el aire como un cuchillo. «¿Cómo?», pregunté sin pensar. Cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía acercarse más a mí. El hombre había mencionado un ciclo y ahora sentía que estaba en el medio de uno. ¿Qué es todo esto? No tienes que estar aquí. No puedo quedarme aquí. Su voz era un llanto, inyectada de una urgencia que se sentía en mis huesos. Miré a mi alrededor y vi fragmentos de otros lugares, otros tiempos. Eran recuerdos de los que habían estado aquí antes. Sin quererlo, me vi atrapado en sus historias. El peso del medallón en mi mano se convirtió en algo hirviente. La luz de su resplandor se sentía como un latido, sincronizándose con el mío. «Libérame», insistió. «Tu elección puede salvarme o condenarme». Una sombra más oscura que el resto se movió tras de ella, acechando en silencio. Empecé a sentir cómo se liberaba el polvo del tiempo, algo antiguo y malvado. La figura de la mujer se tornó etérea, sus límites difusos. «No la dejes ir», gritó el hombre desde el fondo de un eco, aunque no sabía si estaba a salvo. La sombra que la seguía se abalanzó, cerniendo su frío sobre mí. Un miedo profundo se apoderó de mí. Sentí que el aire se tornaba espeso. ¿Dónde estaba la salida de este horror? «¡Hazlo ya!». Una parte de mí sabía lo que debía hacer, pero el otro sentía que dar ese paso era traicionar una parte de mi humanidad. «El ciclo debe romperse», me recordó la mujer, en un tono más urgente. No podía dejar que esta historia continuara, no podía convertirme en otra víctima. Entonces miré el medallón. Su luz pulsaba a un ritmo acelerado, como si fuera una conexión entre nosotros tres. El abismo sombrío detrás de la mujer se estremecía, buscando arrastrar a quien fuera que le diera la mano. «¿Qué tengo que hacer?». Invocando una mezcla de coraje y desesperación, grité: «¡Quiero romper este ciclo!».
Al pronunciar esas palabras, sentí la energía del medallón fluir a través de mí. La luz iluminó todo el espacio, y en un instante comprendí que mi corazón latía en sincronía con el poder del medallón. La clave estaba en la conexión. Tenía que elegir. Con un impulso que no entendía, extendí el medallón hacia la mujer. Ella inclinó la cabeza, como si entendiera mi decisión. La sombra se retorció, asustada por el resplandor. Pero algo no se sentía bien. Podía sentir la lucha interna de la mujer, su propia batalla con el ciclo. La luz del medallón se intensificó, y en el parpadeo de un instante, todo se oscureció nuevamente. Me sentí caer a través de un vacío. El tiempo se detuvo, y un frío helado me rodeó, pero no estaba solo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a gritar, y entendí que mi elección había desatado algo terriblemente poderoso. ¡No! La voz del hombre resonó como un trueno en la oscuridad. «Lo que hiciste, no lo comprendes». Todo se volvía negro, y su advertencia me siguió justo antes de que me sumergiera en un silencio que ardía en la incertidumbre. Sin embargo, solo sabía que algo había cambiado, y aunque la oscuridad se agolpaba a mi alrededor, la conexión aún ardía en mi pecho, pulsando como un latido opaco en este abismo sin fin. Capítulo 7. El eco de la decisión. Desperté en un lugar familiar, pero al mismo tiempo extraño. La luz del día me atravesó con suavidad, como si las sombras de la oscuridad aún intentaran aferrarse a mí. Me encontraba en mi habitación, pero todo era diferente. Mis objetos, mis libros, incluso la pintura en la pared parecían tejidos de un recuerdo distante. Frases y risas se disfrazaban de ecos, pero eran solo un murmullo de lo que había vivido. Me levanté lentamente, tratando de recordar cómo llegué allí. Mi mente estaba nublada. La imagen de la mujer y su grito de ayuda estaba fresca como una herida. Miré mi mano. El medallón, ahora inerte, colgaba de mi cuello. Sin embargo, su luz seguía ardiendo dentro de mí, una presencia constante que no podía ignorar. «¿Qué hice?», murmuré, mientras el caos de emociones me invadía. La decisión había sido instintiva, pero el resultado era incierto. ¿La salvé o la condené? Intentaba recordar las palabras del hombre, la urgencia en su voz giraba en mis pensamientos como un torbellino descontrolado. De repente, un estruendo me sobresaltó. Eran ruidos provenientes de la sala. Me dirigí hacia el sonido, cada paso resonando en mi mente como un eco de advertencia. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta y vi a mi madre, junto a un grupo de vecinos, todos mirando hacia la televisión. «¡Mira eso!», dijo uno de ellos, la voz cargada de asombro. La pantalla mostraba una noticia de última hora. Imágenes de una sombra oscura se proyectaban, navegando por las calles al anochecer, consumiendo todo a su paso. Gritos de pánico llenaban el aire, y me ahogué al reconocer que era exactamente el mismo horror que había visto en el abismo. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «La mujer, la sombra». «Alguien dice que es un extraño fenómeno, pero parece que está afectando la mente de la gente», dijo mi madre, con preocupación. «Se habla de una conexión, un ciclo que se está repitiendo». Ese término resonó en mí, el ciclo. Había sido un ciclo de desesperación, dolor y búsqueda. Entonces comprendí. Mi decisión había tenido consecuencias más allá de la oscuridad a la que la mujer estaba atrapada. Era como si hubiera tenido que afrontar no solo su destino, sino el de todos nosotros. «Yo tengo que hacer algo», grité, apretando el medallón entre mis manos. La energía en su interior comenzaba a vibrar con fuerza, respondiendo a mis emociones. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás, con la mente nublada por la idea de que quizás tenía la oportunidad de corregir lo que había desatado. Las calles estaban llenas de gente, todos atrapados en una especie de trance. Algunos lloraban, otros veían la sombra acercarse. Una sensación de urgencia se apoderó de mí.
¿Era posible que, de algún modo, pudiera ayudar? Me paré en medio de la carretera, sintiendo la presión del medallón arder en mi pecho. Gritar no haría nada, necesitaba hacer algo concreto. Entonces recordé la conexión. Tenía que volver a encontrar a la mujer, pero esta vez tenía que hacerlo de una manera diferente. Cerré los ojos y me concentré, canalizando la energía del medallón. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, agolpándose, pero esta vez no retrocedí. El eco de su grito resonaba en mi cabeza y la intuición me decía que había más allá de la oscuridad. Miré a mi alrededor y vislumbré una figura. Era la mujer, en la penumbra, extendiendo su mano una vez más. Pero esta vez no estaba sola. Al fondo, otra sombra se alzó, aún más oscura, como si hubiera crecido en poder. La mujer me miró con ojos llenos de terror y un súbito escalofrío recorrió mi espalda. «No puedes fallar», susurré para mí mismo, preparándome para confrontar lo que había desatado. Pero las preguntas aún perduraban. ¿Podría yo realmente romper el ciclo o me estaba sumergiendo en un caos aún mayor? Dando un paso adelante, preparé mi voluntad, sintiendo el medallón resplandecer. Así comenzaba la verdadera batalla. Capítulo 8. La sombra que consume. Con cada paso que daba hacia la mujer, el peso de la oscuridad aumentaba. Mirarla me hizo sentir impotente, como si una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. La sombra detrás de ella se movía, contorsionándose, como si tuviera vida propia. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho, y el medallón comenzó a vibrar con más intensidad, exigiendo una respuesta. ¡Tú!, grité en dirección a la mujer, aunque mi voz temblaba. «Mira hacia mí, necesito que me escuches». Por un momento, su rostro se iluminó con un destello de esperanza. Sin embargo, la sombra oscura se abalanzó hacia ella, creando un vacío que parecía atraer todo a su paso. La mujer gritó, pero el sonido fue reprimido por la vorágine de oscuridad que la rodeaba. «¡No!», grité, aterrorizado, mientras corría hacia ella. Mi mano se extendió, presionando el medallón contra mi pecho. Necesitaba ayudarla, romper el ciclo, derrotar a la sombra. Recordé las palabras del hombre sobre enfrentar los miedos, sobre no dejarse consumir. La sombra se detuvo momentáneamente, como si una fracción de poder se desvaneciera. Entonces comprendí. La clave no era solo enfrentar a la sombra externa, sino también a la oscuridad dentro de mí. Cerré los ojos de nuevo, respiré hondo y dejé que mis miedos fluyeran. Imaginé cada momento doloroso, cada error cometido, cada decisión que me había llevado hasta allí. Me concentré en la luz que sentí en el medallón, esa energía que aún ardía en mi interior. «Sé que puedo hacerlo», susurré, dejándome llevar por la intensidad de la situación. Al abrir los ojos, vi que la sombra había comenzado a retroceder. Era como si mi resolución estuviera creando un pequeño resplandor a su alrededor. La mujer me miró, sus ojos llenos de desesperación, pero también de fe. «Grita», le dije fuertemente, «grita todo lo que has guardado». De inmediato, su voz resonó, poderosa y llena de dolor. «¡Ayuda! No quiero ser esclava de tu oscuridad». Su grito atravesó el aire como una flecha, y al instante la sombra se convulsionó como si hubiera sido golpeada. «¡Más fuerte!», ordené, sintiendo que la energía del medallón se fusionaba con su desesperación. «¡Soy libre! ¡Ya no tengo miedo!». Luego vi cómo una luz comenzaba a emerger de su pecho, creciendo y expandiéndose, desterrando a las sombras que la rodeaban. La oscuridad a nuestro alrededor empezó a disolverse. Gritos de la multitud se convirtieron en susurros cautelosos. Las personas comenzaron a moverse, como si despertaran de un letargo. Pero no podía perder mi enfoque. Debía mantener la conexión. Con el medallón en alto, grité: «Estamos juntos en esto, luchamos juntos». Para mi sorpresa, la mujer se unió a mí. Ambas energías se entrelazaron, brillando como un faro en medio de la tormenta.
La sombra, ahora voraz y descontrolada, intentaba consumirnos, pero se estaba debilitando gradualmente. Justo cuando creí que habíamos triunfado, la sombra se retorció y lanzó un ataque desesperado. La oscuridad me envolvió y me vi arrastrado a un abismo de miedo y silencio. Todo se volvió negro, pero en el fondo de ese vacío sentí el medallón arder con fuerza. Era un recordatorio, no estaba solo. «¡Escucha la luz!», grité, y aunque mi voz se desvanecía, mi voluntad seguía firme. De repente, el medallón emitió un destello brillante y vi la luz de la mujer romper la oscuridad a mi alrededor. Justo antes de que todo se disipara por completo, vislumbré algo en la sombra, un rostro conocido, uno desde mi pasado. En ese instante comprendí que esta batalla iba más allá de lo que creía. Cuando la luz finalmente iluminó todo, la sombra se disipó, pero preguntándome, ¿quién era realmente el enemigo? La respuesta todavía estaba por revelarse, y mi corazón se aceleraba al darme cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. La revelación oscura. Cuando la luz se desvaneció, el aire se sintió diferente. La multitud, antes atrapada en una especie de trance oscuro, parecía haberse liberado. Las miradas atónitas se movían de un lado a otro como si intentaran procesar lo que acababa de ocurrir. Sentí cómo la adrenalina aún corría por mis venas, empujándome a actuar. La mujer ahora cayó de rodillas, respirando con dificultad. Me acerqué a ella, dejando que la intensidad del momento se calmara un poco. «¿Estás bien?», le pregunté, aunque su expresión lo decía todo. «Pensé que no había esperanza», murmuró, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Estaba tan atrapada. Su dolor resonaba en mi pecho. «No tienes que estarlo más. Hemos vencido a la sombra, al menos por ahora», respondí, intentando consolarla. Sin embargo, una sensación inquietante crecía dentro de mí. La sombra se había ido, pero había algo más que no podía identificar. De repente, un susurro traspasó el aire. «La sombra no es lo que crees». La voz era familiar y sacudió mi ser. Miré a mi alrededor, intentando encontrar de dónde provenía. Más allá de la multitud asustada, veía sombras alargadas que comenzaban a moverse nuevamente. «¡Mira!», exclamó la mujer. Señaló un grupo de personas que se acercaban. Estaban envueltos en oscuridad, pero esta vez no parecía ser la misma sombra de antes. Era más densa, más tangible. «¿Qué es eso?». Sin esperar respuesta, me giré y vi claramente lo que estaba sucediendo. La sombra, aunque debilitada, había encontrado aliados en los que antes habían estado atrapados. Ahora estaban de pie, con una mirada de determinación en sus rostros, como si hubieran despertado de un sueño difícil. «No se han ido», murmuré, sintiendo que la sombra había tomado una nueva forma. Eran nuestras dudas manifestadas, el reflejo de lo que habíamos enfrentado. Miré a la mujer. «Debemos unirnos nuevamente, ellos también pueden ser liberados». Justo cuando iba a dar un paso adelante, una risa desafiante cortó el aire. «No puedes salvar a todos, niño». Era una voz que reconocería en cualquier parte. «Tu medallón no es suficiente para contener la verdad». El rostro surgió de la sombra de uno de los hombres en el grupo. Era el mismo que recordaba de mi pasado, un amigo perdido hace tiempo. Su presencia era inquietante, casi como una advertencia. «¿Te sorprende verme? Siempre estuve aquí, en las sombras que alimentabas con tu miedo». «Hermano», balbuceé, sintiendo cómo la traición y el dolor se filtraban en mi voz. «No eres real, te dejé atrás». «Eso crees», dijo, acercándose con una sonrisa burlona. «Pero cada decisión, cada error, sigue siendo parte de ti. No puedes escapar». El medallón en mi pecho comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez no se sentía como una bendición.
Era un recordatorio, un eco de los miedos que había escondido. Miré a la mujer. Necesitamos enfrentarlo. No podemos dejar que consuma más vidas. Con el rostro decidido, ella asintió. ¿Estás listo para luchar de nuevo? Profundamente consciente de que el verdadero enemigo estaba tomando forma, sentí una mezcla de miedo y determinación. Lo estoy. Esta vez tenemos que estar preparados. El grupo de sombras empezó a avanzar, pero también lo hicimos nosotros. En ese momento, supe que la verdadera lucha no solo era contra la sombra externa, sino también contra todo lo que había dejado sin resolver dentro de mí. Los rostros de mis antiguos conocidos me rodeaban, y con cada paso que daban hacia adelante, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. Ecos persistentes. La sombra se acercaba, y con ella, rostros familiares de un pasado que había querido olvidar. Cada paso que daba me recordaba mis miedos, mis errores y la historia que había intentado enterrar. Mi hermano, la primera figura que había conocido, se alzó en el centro, burlesco y a la vez con un aire de desesperación. «Siempre has tenido miedo de enfrentar lo que llevas dentro», dijo, su voz como un eco desgarrador que atravesaba mi mente. «Pero esta vez no estoy solo», respondí, intentando mantener mi voz firme. Volteé hacia la mujer, que parecía haber recobrado su fuerza. «Juntos podemos romper este ciclo», le dije, sintiendo cómo el medallón ardía cálido contra mi pecho. El grupo de sombras se detuvo, sus ojos vacíos reflejaban incertidumbre. Podía sentir su deseo de liberarse, pero también podía ver la desesperación en sus rostros. «Han estado atrapados tanto tiempo que no saben cómo volver», susurré. Eso era lo que había estado sucediendo. El ciclo no se trataba solo de mí, sino de todos, de historias no contadas. La mujer se acercó un paso más y alzó su mano. «¿Por qué no te dejas ir? Tal vez sea la única forma de que sanes», me dijo, pero su voz en el fondo era una advertencia. Eso resonó en mi pecho. «No puedo dejar que esto continúe», respondí. «Debemos recordar, no podemos olvidar». Recordé el poder del medallón, esa conexión a sus historias. Tomé aire profundo. Sus recuerdos, sus historias pueden estar atados a este ciclo. Tal vez al enfrentarlos podamos liberarnos. La energía del medallón comenzó a vibrar con fuerza, iluminando nuestro entorno. Era hora de dar un paso más allá del temor. Con el grupo de sombras avanzando, comencé a hablar. «Cada uno de ustedes tiene su propia historia que contar. Los miedos que enfrentan no los definen. Compartan conmigo sus recuerdos». Miradas de desconcierto comenzaron a cambiar lentamente. La voz de mi hermano resonó. «De nuevo, baja pero clara. ¿Y si nunca salimos de aquí?» «Tu memoria no es un pesado lastre», afirmé. «Es una parte de lo que eres. Necesitamos enfrentarlo». Cerré los ojos, canalizando la luz del medallón, una luz que parecía desbordarse de mis propios recuerdos, risas, lágrimas, victorias y derrotas. «¡Libérense!», grité. Al rechazar el miedo, alzamos la voz de nuestros recuerdos. No están solos. Uno a uno, algunos de los que estaban atrapados comenzaron a murmurar, a dejar escapar pedacitos de su historia. Las sombras comenzaron a tambalearse, como si la luz de nuestras experiencias comenzara a romper la oscuridad que las rodeaba. «Recuerden lo que los unió», dijo la mujer, su mirada fija en ellos. «¿Qué los hizo felices? ¿Qué los llevó a sentir dolor?». Sus palabras seguían resonando en el aire, rompiendo la negrura que nos envolvía. Gradualmente, las sombras comenzaron a desmoronarse. La figura de mi hermano tembló. «No puedes eliminarme, soy quien nunca aceptaste», se quejó mientras se retorcía. Pero yo sabía que la luz brillaba con fuerza. «Te acepto, hermano», grité, sintiendo su presencia desvanecerse en su propia oscuridad. «Eres parte de mi historia, pero no puedes mantenerme atrapado». De inmediato, una luz estalló por toda la habitación, impulsando las sombras hacia atrás.
Desperté mi voz, compartiendo más historias, y vi cómo se desvanecían. «¿Qué ha sido de ti, hermano? Te busqué en mis recuerdos, y aquí estás», murmuré. «Pero no estás aquí para asustarme. Eres un eco, y el eco no es más que un recuerdo en mi mente». Finalmente, la última sombra se desintegró como un susurro flotante en la brisa. La mujer y yo intercambiamos una mirada, entendiendo que nuestra lucha había creado fuerza. El medallón se inclinó hacia el suelo, dejando atrás restos de luz que brillaban como estrellas en el aire. «El ciclo ha cambiado», dijo ella, sus ojos chispeantes. Aunque había una sensación de alivio, también sentí algo sutil en el fondo. La paz parecía resplandecer en la habitación, pero la ambigüedad permanecía en el aire. ¿Acababa realmente el ciclo o solo era un nuevo comienzo en el recorrido? Sin volver la vista atrás, di un paso adelante, hacia un futuro incierto. Me pregunté quiénes serían los próximos en llegar a este punto, y si más historias aún estaban esperando a ser contadas. Tal vez la sombra nunca desapareció del todo, pero por ahora estaba decidido a seguir adelante, llevando conmigo las historias, el eco de mis decisiones y el brillo del medallón. A medida que me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que algunas preguntas permanecerían sin respuesta. Pero eso era parte del viaje, y mientras los latidos de mis recuerdos resonaran en mi ser, sabía que siempre habría luz entre la oscuridad.